la tarde hoy vamos a hablar un poquito sobre el citoesqueleto. O sea, irónicamente todavía no hemos visto nada de histología, pero bueno, si agarráramos a saltar y hablar de la primera clase de histología, que es de los epitelios, es probable que gran parte de las ideas se perdieran si uno no repasa estas cosas por delante. Eso es como, por ejemplo, querer dar propedéutica sin saber fisiopatología. Es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, la verdad es que sí vale la pena repasar y dedicarle un tiempo a estas cosillas, solamente para que aunque sea tener una idea, pues, lo más general posible. Déjame cerrar aquí las cosas que no estoy usando, para entonces partir de una vez con lo que nosotros teníamos pendiente para hoy. Ok, ya. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el citoesqueleto. Bien. Usted sabe que la célula, quizás aquí nosotros en histología, cuando tú la ves en un microscopio, tú ves a la célula como, o mejor dicho, tú ves el tejido como una imagen en dos dimensiones. ¿Okay? Pero realmente la célula, al igual que nosotros, nos manejamos en tres dimensiones. O sea, la célula tiene su forma en todos los ejes. Entonces, esa forma se la da a la célula y ese movimiento se lo permite a la célula. Esto que vamos a hablar el día de hoy nosotros, el citoesqueleto, que como dice la palabra, yo creo que no hace falta hacer un ejemplo, ni tampoco una analogía, ni tampoco una metáfora. Literalmente, el citoesqueleto es el esqueleto de la célula. Así como tu esqueleto te da una forma y te permite el movimiento y es sitio de anclaje para otras estructuras, algo similar ocurre con el citoesqueleto de la célula. Una red de proteínas que le permite a la célula tener estructura, le permite tener fortaleza frente a estrés mecánico y le permite movimiento. Vamos a estudiar esencialmente los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. No solamente le proveen una forma a la célula, también permiten que las cosas se movilicen a lo largo de la célula, así como el metro se moviliza encima de sus vías. Parte de las proteínas del citoesqueleto permiten que las vesículas de membrana y otras estructuras puedan viajar a través de las células, así como si fueran más o menos las vías del metro, así me las imagino yo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta célula que está aquí, ves esto que está teñido en verdecito, ¿okay? Eso sería esquemáticamente el citoesqueleto. Claro, no esto es una imagen esquemática decorativa, vamos a ver cómo se vería eso si nosotros queremos verlo en un microscopio. Si no se ve en el microscopio, entonces sería todo fancy, con tinciones, etcétera, y con mejoramiento digital. Pero realmente sí se ve en el microscopio, porque a propósito, como me preguntaban la clase anterior o alguna clase anterior, ¿qué tinciones usamos si queremos ver proteínas? Bien, yo creo que la primera pregunta antes de esa es, ¿qué proteína tú quieres ver? Y hay ciertas tinciones que te permiten ver proteínas. Una de esas proteínas que tú puedes ver por medio de tinciones, sobre todo inmunistoquímica, que es lo que vamos a hablar al final de la clase, son las proteínas del citoesqueleto, que a veces son variantes, perdón, a veces varían de célula a célula. Pero bueno, de eso vamos a dedicarle un poquito más al final de la clase, que yo espero que hoy no sea tan larga. Pero bueno, yo siempre digo eso y siempre terminamos por lo menos redondeando 2 horas. Bien. Esta imagen es del libro y esencialmente te resume lo que nosotros veremos el día de hoy. Veremos los microtúbulos, los microfilamentos, filamentos de actina y los filamentos intermedios. Aquí te lees después cuáles son algunas de las funciones de estas estructuras y por igual yo te las voy a mencionar una por una con calma en lo que resta de la clase. Y lo primero que nosotros vamos a discutir el día de hoy son los microtúbulos. Un segundo acá para revisar si alguien me ha escrito. Ok, me alegro de que no. Microtúbulos, entonces, ¿no? Entonces yo me imagino el microtúbulo así. Imagínate que vas a hacer una tienda de campaña, que te vas a la Yeguada y compras una de estas cositas en Big Center, pues la más barata, porque yo no creo que esto resista más de un buen camping. Eso se daña, se ensucia, etcétera.
Entonces, para tú levantarlo, tienes que ponerle los tubitos que hacen que la cuestión, pues se levante, valga la redundancia. Si uno de esos tubos te falla, toda tu tienda de campaña, ¡puf!, se va a flatear, se va a ir toda abajo. Algo quizás similar ocurre con la célula. La célula tiene su esqueleto, en este caso proveído por los microtúbulos, que le permiten entonces a la célula tener una forma, ¿ok? Entonces, los microtúbulos son estructuras estudiadas o encontradas en las células eucariotas. Vamos a ver ahorita que más que tener diferente longitud, son estructuras que son dinámicas. Los microtúbulos, cuando tú estudias un poquito de fisiología, verás que ellos forman parte también del axonema. Los axonemas tú los encuentras como más o menos en el citoesqueleto de las neuronas y también forman algo que veremos en la clase del epitelio, que son las estructuras especializadas del ápice, que son estructuras que le permiten a las células ciertas características y esas estructuras están constituidas de microtúbulos, como por ejemplo los cilios y los flagelos. Entonces, así como esto es un tubo hueco, un tubo de PVC, por decirte algo, probablemente equivocado, pero no importa, imagínate el ejemplo, el microtúbulo es una estructura hueca, alargada, ¿ok? Pero que a la vez le permite a la célula rigidez para que ella mantenga su forma. Sin el microtúbulo, la célula se flatea la célula, ¿ok? Al igual que si tú te quitas un hueso, te vas a flatear también, no vas a poder mantener la estructura. Algo así quizás homólogo puede que suceda con los microtúbulos de nuestras celulitas. Bien. El microtúbulo, a su vez, está constituido por subunidades más pequeñas. Antes de seguir con esto, recuerda que las proteínas, que es de lo que estamos hablando, las proteínas son, son moléculas grandes, ¿ok? Y las moléculas grandes o las macromoléculas están constituidas de moléculas más chiquitas. Son lo que en química orgánica y bioquímica le llaman polímeros, que a su vez están constituidos por monómeros. Es para que lo vean en ese sentido, ¿ok? Entonces ponte que todo este montón de bolitas conforman un microtúbulo, ¿ok? Toda esta estructura sería un microtúbulo y ese microtúbulo está constituido a su vez de bolitas individuales, en este caso de unidades individuales que le llamaremos la alfa tubulina, como dice alfa, y la beta tubulina. Entonces esa alfa y esa beta tubulina, bolita, 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 como si fuera un collar de cuentas, todas se van uniendo hasta eventualmente formar el microtúbulo, ¿ok? En forma normal, o sea, en condiciones fisiológicas, el microtúbulo se polimeriza. ¿Qué quiere esa frase polimeriza? Quiere decir que se le añaden subunidades, o sea que el microtúbulo puede crecer, ¿ok? Para que tú lo hagas más fácil, quiere decir que el microtúbulo es dinámico, ¿ok? O sea, cuando él crece y se hace más grande, él se dispone en forma de espiral. Lo ves como aquí más o menos, es como un túbulo hueco. Acuérdate que había hecho un tubo hueco. Este se dispone así en forma de espiral, todo constituido de las subunidades de estas de alfa y beta tubulina. Entonces, estas subunidades que hacen una sola cuentita individual, ¿okay?, de alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, cuando hacen esta subunidad, ¿okay?, eso se llama un protofilamento, ¿ok? Entonces, 13 de esos protofilamentos son los que constituyen la circunferencia del microtúbulo. Lo puedes contar si quieres. Vamos a comenzar por este aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Ves que hay 13. Entonces, todos ellos se unen y forman entonces al final del día lo que es el microtúbulo. Así como tu casa, los muros de tu casa, las paredes de tu casa, están constituidas todas de bloques. Bloques que verán dispuestos en tantos bloques de alto y tantos de anchos, dependiendo de cuánto tu casa, cuánto mida, cuánto metraje tenga. Bueno, así mismito, todo se organiza en nuestro cuerpo, en este caso en nuestras células. Bien, importante, la polimerización del microtúbulo se hace añadiendo subunidades de tubulina. O sea que tú tienes aquí un microtúbulo y aquí en verde son otras subunidades de tubulina que se van añadiendo. Eso se llama polimerización. ¿Quién rige esa
polimerización del microtúbulo. Una estructura que se llama el centro organizador del microtúbulo. Esa estructura la vamos a seguir mencionando a lo largo de esta clase y la próxima, o sea, el núcleo realmente del ciclo celular, porque ese centro organizador de microtúbulos es fundamental para dirigir la división celular. Si no fuera por ese centro organizador de microtúbulos, que eventualmente forma parte del uso mitótico, la célula no se pudiera dividir. Es como una estructura que jala los cromosomas de la célula y hace que mitad vaya para la célula hija A y mitad vaya para la célula hija B. Todo en un respectivo orden, o mejor dicho, todo de una forma extremadamente organizada. Por eso se llama centro organizador. Si no fuera por ese orden, lo que yo distribuyo en hija A y hija B puede que sea asimétrico. Y eso es completamente patológico desde el punto de vista biológico. Entonces, por eso necesitamos estructuras que den regulación, que den orden. Y es una de esas estructuras que se llama el centro organizador del microtúbulo. Bueno, ese microtúbulo, como dice, es una estructura polarizada, ¿ok? O sea que él va a tener más crecimiento aquí, hacia el lado más, o también le puede ser el lado positivo. ¿Ves cómo hacia el lado este que tiene el más, aquí en lo que tiene menos, ves cómo él crece hacia el lado positivo gracias a esa polimerización? Entonces, ese microtúbulo se va polimerizando, despolimerizando, o sea, va creciendo de un lado, se hace chiquito de otro lado, o sea, es como si fuera un gusanito que se mueve y se le van añadiendo unidades y quitando unidades dependiendo de los requerimientos de la célula, ¿ok? Se llama ciclos continuos de polimerización y de despolimerización, que se dan en función de eso que usted ve acá, del calcio, del magnesio o de proteínas propias asociadas al microtúbulo. Entonces, y todo eso es proveído por energía que viene del GTP. Entonces, lección de esto, el microtúbulo no es que está rígido ahí, ¿ok? El microtúbulo es dinámico, es como si tú agarraras esta tienda de campaña, ¿ok? Y te consigues y ensamblas para una más grande, asumiendo que sean una que son así fusionables. Se puede, ¿no? Se puede, o la haces más chiquita dependiendo de. Entonces el microtúbulo se va haciendo más corto o más largo, en este caso más largo, dependiendo de los requerimientos de la célula en determinado momento. Bien. Vamos a hablar un poquito del centro organizador del microtúbulo y algo del centrosoma, que son conceptos que, repito, es importante tenerlos claros ahorita porque después vamos a seguir hablando de ellos, ¿ok? El centrosoma es el centro organizador del microtúbulo más importante. Este centrosoma, a su vez, está constituido por dos centriolos. Uno que está aquí, un centriolo en verde y el otro centriolo aquí está en verde. Entonces, esos centriolos, como dice ahí, está constituido por 9 tripletes de microtúbulos. ¿Ves esto aquí? Este 1, 2, 3. Esto es un triplete. O sea, un triplete, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? 9 tripletes. Entonces, toda esa estructura forma lo que nosotros conocemos como el centrosoma. ¿Ok? Entonces, la célula, como dice aquí, una célula que todavía no se está dividiendo. Entonces, el centriolo agarra y organiza todo ese microtúbulo, todas las unidades, para que eso esté listo para cuando la célula se vaya a dividir. Habiendo dicho eso de otra forma, o diciéndolo de otra forma, cuando una célula no se está dividiendo, prácticamente la célula se está preparando siempre para dividirse. Porque nosotros somos organismos que estamos en constante recambio celular, obviamente dependiendo del tipo de célula, y prácticamente apenas que una célula hija nace, prácticamente esa célula comienza a prepararse para dividirse nuevamente. Parte de esa preparación consiste en la organización que provee el centriolo para que eventualmente las células hija, tengan su respectivo citoesqueleto con sus respectivos microtúbulos. Entonces, eso requiere mucha organización. Entonces, la célula se quiere dividir porque es parte de sus funciones. Entonces, antes de la división, este centrosoma se tiene que duplicar porque necesitamos un centrosoma para la célula A y otro centrosoma, para la célula B. Y cada centrosoma tiene que tener su par de centriolos, ¿ok? Vamos a ver eventualmente que cuando la célula se está dividiendo como tal durante la mitosis,
los centrosomas se van entonces hacia la mitad y después se van hacia los polos opuestos, ¿ok? Se van hacia los polos opuestos de la célula en división, de manera que alan todo ese material cromosómico hacia los polos de cada célula. Entonces, de esa forma, cada futura hija va a tener su propio set de cromosomas que le corresponde. Esa función de separar los cromosomas para que sean la célula A y la célula B, esa función la provee entonces el uso mitótico, ¿ok? Eso ocurre durante la metafase y eso, repito, nosotros lo estudiáramos mejor en otras clases, pero en este momento es para que usted vea otra función de los microtúbulos, aparte de ser un simple, por así decirlo, esqueleto, una simple estructura. No, también tiene un papel fundamental al momento de la división celular como tal. Eso es lo que ocurre, ¿no? Tienes aquí esquemáticamente tu célula, ya conoces qué hace la mitocondria, qué hace el aparato de Golgi, qué hace los ribosomas, ya tú eres experto en eso porque eso lo vimos en las clases anteriores. Entonces tienes esto, ¿no? Tienes el centro organizador de microtúbulos, ¿ok? Tendrías el centrosoma con sus dos pares centriolos. Si hiciéramos aumento aquí, veremos que esos centriolos son, así como los acá, ¿no? Con sus tripletes de microtúbulos. Y entonces ves cómo él migra hacia un polo de la célula. Entonces todo ese polo, todas las líneas amarillas que están aquí, todo eso son red de microtúbulos que mantienen la forma de la célula y al momento de dividirla migran hacia los polos y entonces, por así decirlo, se llevan todos sus respectivos compartimientos que van a formar parte de las eventuales células hija. ¿Okay? Pero bueno, es un concepto que estudiaremos mejor en la próxima no, en la de más arriba, la clase del ciclo celular. Venga a comer acá. Ay, no, ¿quién está regañando? Entonces, ponte, ok, gracias. Bien, recordemos que aparte de eso, el microtúbulo también tiene otra función. El microtúbulo es, como te dije, las líneas del metro. No el metro como tal, sino las líneas en la cual el metro se moviliza. ¿Okay? Entonces, en esa línea va el metro y el metro lleva mercancía, en este caso pasajeros también. Entonces, a través de los microtúbulos se desplazan las vesículas de transporte, las macromoléculas y también se transportan a veces organelos. Vamos a ver, por ejemplo, en su momento cuando hablemos de la piel, casi al final del curso, que la melanina la sintetizan los melanocitos. Y el melanocito le transfieren esa melanina, que es un pigmento, a los queratinocitos vecinos. ¿Ok? Eso es gracias a transporte por medio de microtúbulos. También, como dijimos, ¿no? Los cromosomas, al momento de la división de la célula, son alados a cada extremo opuesto o a cada polo opuesto gracias al uso mitótico, que también es un movimiento a través de microtúbulos. Bien. Dijimos que dentro de la célula también hay mucho tráfico de vesículas. Vesículas que por lo general contienen proteínas. Entonces hayamos hablado que ese tráfico es dirigido por varias proteínas, sobre todo la proteína RAB o RAB. Entonces aquí vamos a añadir el concepto de que ese tráfico por lo general se da a través de microtúbulos. Recuerden, es como si fueran las vías del tren, o las vías del metro. Tú puedes tener el metro más novedoso, o sea, el carrito, el más novedoso, pero si la vía está defectuosa, no va a haber transporte. Lo mismo ocurre acá. Si el microtúbulo estuviera defectuoso, entonces no hubiera transporte y entonces no pudiéramos movilizar una proteína de un lado A hacia un lado B. Entonces, aquí vamos a introducir otros conceptos. Tenemos proteínas que son motoras, o sea, que favorecen el movimiento de la vesícula de un lado a otro. Tenemos las quinesinas que movilizan sustancias o proteínas, en este caso, desde el núcleo hacia la periferia, ¿ok? Desde el núcleo hacia la periferia. A eso le vamos a llamar nosotros transporte anterógrado. Y eso ocurre hacia el lado positivo del microtúbulo. Por ejemplo, miren esta imagen que está bastante bonita. Ponte que cargo es la proteína en cuestión. Cargo es pues la mercancía. Entonces, esa mercancía se moviliza a través del microtúbulo. Entonces, la quinesina, que aquí está esquematizada en un verdecito, va a mover la proteína del núcleo hacia la periferia de la célula.
hacia entonces el lado más o el lado positivo del microtúbulo. Mientras que la adina citoplasmática va a hacer lo contrario. Va a mover el cargo o la mercancía de la periferia de la célula hacia el núcleo, o sea, en el sentido opuesto, siguiendo el lado negativo o el lado menos. Entonces es como si fuera también otro ejemplo, puede ser un elevador, ¿no? El elevador funciona como un sistema de cableados. El elevador sin el sistema de cableados no pudiera movilizarse. Entonces ponte que el sistema de cableados pudiera ser de forma, de ejemplo, pudiera funcionar como el microtúbulo. Más adelante vamos a hablar entonces de un poquito de la actina o los microfilamentos de actina. Bien, dijimos entonces que los microtúbulos son esenciales para la división celular. O habiendo dicho las cosas de otra forma, sin división celular, ¿ok? O mejor dicho, sin microtúbulos no hay división celular. Entonces, las patologías donde la división celular es un problema, un lugar, un target donde pegarle a eso es a los microtúbulos. Bien, tú sabes muy bien que cuando hay tumores o cánceres, el problema es que las células proliferan mucho. O dicho de otra forma, que las células se dividen mucho y se dividen sin control. Entonces, yo lo que quisiera es evitar que la célula se divida, detener la proliferación celular. Pero para detener la proliferación celular, yo tengo que saber cómo la célula se divide. Entonces, hay medicamentos antineoplásicos, eso es quimioterapia, que le pegan entonces a el microtúbulo. O sea, que como dice aquí, ¿no? Inhiben la dinámica del microtúbulo. Si tú inhibes el microtúbulo de la célula puede tener todos sus componentes, pero sin microtúbulo y uso mitótico, que es este mitotic spindle, sin eso, la célula no se va a poder dividir. Entonces, ciertos medicamentos contra el cáncer lo que hacen es pegarle, o sea, su target es el microtúbulo. Detienes el microtúbulo o bloqueas el uso mitótico y por lo tanto debes bloquear o inhibir la proliferación celular. Claro, en papel eso suena fantástico, pero recordemos que obviamente eso va a tener siempre sus efectos adversos. Quizás eso usted lo conozca mejor cuando dé la respectiva materia. Yo sé ciertas cosas, pero bueno, de tratamiento sí, eso no me corresponde, por lo tanto, pues hasta allá sí no puedo decirles cuál es un efecto adverso, si le va bien, si le va mal, no, eso es más oncología, que la verdad es que eso excede mi campo de acción. Así que si tienen esa duda, que yo menos que la pueden tener, pues ahí sí me voy a quedar corto yo. Eso es más de oncología, etcétera, que eso es otro mundo, ¿no? Eso es otra división que no me corresponde a mí. Sorry, solamente me sé lo básico. Bien, déjame regresar un poquito un momento el celular y seguimos entonces con la siguiente parte de la clase. La siguiente parte de la clase, y el que se quiere meter a la clase, que se meta. La verdad es que a mí no me importa. Da igual. Microfilamentos, ¿ok? O los filamentos de actina. Yo le pongo filamento de actina, porque cuando digo microfilamentos al principio, y todavía, ¿por qué no? Me enredo con microtúbulos, como ambos comentan por micro. Por lo tanto, prefiero utilizar el término filamentos de actina. Estos filamentos de actina vamos a hablar hoy, pero vamos a volver a repetirlos bastante cuando hablemos de la clase de histología del músculo. Bien. Al igual que el microtúbulo, el microfilamento o el filamento de actina es una proteína grande, ¿ok? Y si es grande, quiere decir que está constituida de subunidades. En este caso, está constituida de subunidades de actina, sobre todo monómeros de actina globular, por eso se llaman G-actina, ¿no? De actina globular. Entonces, esas bolitas de actina, que son estas bolitas rojas, se unen como si fuera un collar de cuentas y entonces forman esta actina filamentosa, como si fuera un collar de cuentas, pura bolita, que hacen que entonces el filamento de actina crezca, ¿ok? Eso ocurre gracias a la presencia de potasio y de magnesio. A diferencia del anterior, el filamento de actina le permite a la célula moverse. Y hablando del tejido muscular, permite la actividad contráctil cuando trabaja en conjunto con la miosina.
Pero bueno, repito, ese concepto nosotros lo veremos con más detalle cuando hablemos en la clase del músculo, sobre todo el músculo esquelético. El microfilamento es bien dinámico, ¿ok? Al igual que con el microtúbulo, las subunidades se van agregando hacia el lado positivo, ¿ok? Esta vez gracias a la energía que provee el ATP. Entonces tienes aquí, por ejemplo, un microfilamento. ¿Ves cómo en el lado positivo se le van añadiendo más y más subunidades de actina G o de actina globular? G-actina, que es la cosa. Entonces, esto ocurre bien rápido. Hay ensamble, desensamble, ensamble, desensamble. Y el libro lo describe como si fuera un treadmill. Treadmill es cuando vas al gimnasio, esta máquina caminadora, que la banda con la que tú caminas va avanzando, o sea, de forma cíclica. Quizás algo similar ocurre con el microfilamento. Se añaden subunidades al lado positivo, después al negativo, como si fuera una especie de ciclo, ¿ok? O sea, es un ensamble, desensamble que es bien dinámico. Entonces, y esta acción permite el movimiento de la célula. Entonces, la actina es muy abundante, sobre todo en las células tipo músculo liso. Músculo en general, músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. La actina, aparte del movimiento, también permite o facilita la endocitosis y también el tráfico de membrana. Habiendo dicho eso, ves que hay otra proteína del citoesqueleto que ayuda entonces a toda esta dinámica de vesículas dentro de la célula. Entonces, como le dije al principio de la clase, las células son entidades dinámicas que se mueven. La célula se puede mover de un lado a un lado B. De hecho, por ejemplo, cuando tú tienes una infección en el pulmón, una neumonía, ¿cómo los neutrófilos llegaron allá? Bueno, moviéndose, porque ellos son dinámicos. El neutrófilo siempre va a viajar a donde sea que esté el foco de infección. Eso te indica a ti que nuestras células no son estáticas. Las células en determinadas condiciones se pueden mover. ¿Ves que le sale como una patita a la célula? ¿Okay? Esa patita se llama lamelipodia, como si fuera como cuando el caracol se mueve, que le sale como una patita que se va moviendo. No, ese lamelipodia está constituido, entre otras cosas, principalmente de actina. Entonces, esa actina le permite a la célula moverse. Te repito, la célula no es que está ahí estática, algunas sí, pero hay otras células que sí se mueven de un lado A a un lado B del cuerpo y de regreso. Tienen esa función o esa capacidad. Bien. Existen unas proteínas que son ligadoras de actina que permiten alterar la longitud de la actina o cambiar las propiedades físicas de la actina dependiendo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, pueden hacer que el citoplasma sea más o menos viscoso, más o menos denso, por así decirlo, lo que le permitirá movimiento dependiendo de la longitud de los filamentos de actina. ¿Okay? Una proteína que hace eso, por ejemplo, es la formina, que favorece que se unan o no subunidades, y eso lo que hace es cambiar las propiedades mecánicas del citoplasma. Porque todas estas son cosas que tienen que ver sobre todo con el movimiento de la célula. Bien. Dijimos antes entonces que la mercancía o el cargo se transporta a través de las proteínas de los microtúbulos, ¿ok? Pero en el esquema ese también había una actina y una miosina. Bien, en este caso también vamos a introducir a los motores de miosina. Estos motores de miosina favorecen el transporte de este cargo o de esta mercancía a través, en este caso, de los filamentos de actina. Entonces, en este caso, los filamentos de actina también van a tener función en el transporte de sustancias de un lado a otro. Sobre todo vamos a ver que va a haber una interacción importante entre las cadenas de miosina y las cadenas de actina al momento de la contracción del músculo. Cuando el músculo se contrae, estos microfilamentos se deslizan uno sobre otro. Entonces, el deslizamiento de esas unidades hace que los músculos se puedan contraer. Quizás un concepto que será más fácil entenderlo cuando discutamos nosotros la clase del músculo como tal. Entonces, estas son moléculas que son dinámicas. Creo que yo eso es lo que yo creo que usted se aprenda hoy. Tanto la actina como la miosina son moléculas que son dinámicas y que permiten mucho movimiento dentro de la célula.
como te dije, permite el transporte de cargo, el transporte de mercancía a través del citoesqueleto. También participa en un proceso llamado la citoquinesis o citocinesis. A mí me gusta más la palabra citoquinesis, que es cuando la célula efectivamente se divide en dos células, ¿ok? Eso ocurre al final de la mitosis. Y también es importante al momento de los procesos varios de la endocitosis. Pero bueno, es para que tú sepas que esto permite movimiento gracias al ATP, pero eso, el movimiento per se de los microfilamentos, eso lo vamos a discutir con más calma cuando hablemos del músculo como tal, porque la verdad es que hace falta ver otras cosas antes de meternos en esa clase. Cara la sarcómera, un montón de cosas que la verdad es que no me quiero adelantar porque necesito otras imágenes para poder explicarlo bien. Filón, ¿dónde? Bien, y vamos a hablar entonces quizás el que me interesa más. ¿Y por qué me interesa más? Porque es el que yo más uso en la práctica diaria. En la práctica de la patología, nosotros utilizamos mucho a los filamentos intermedios. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Voy a apagar por favor el micrófono, Arlet Bonilla. Ay, yo busco una cosa de mi mamá. Yo no sé por qué no puedo apagarlo yo. Bien, como dije, ¿no? El filamento intermedio sí es una herramienta que nosotros utilizamos en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque el filamento intermedio es como una etiqueta que tiene la célula. Gracias a esa etiqueta, yo puedo diferenciar una célula de la otra. Como por ejemplo, ustedes son muchachos, que no sé, vamos a poner que tercer semestre. Ustedes tienen su etiqueta que los diferencia de lo de segundo, de lo de cuarto, de lo de quinto, de lo de sexto y así. O sea, son diferentes, no son iguales. Pero esas etiquetas hay que saberlas ver. Y entonces nosotros tenemos en el laboratorio varios métodos para identificar esos filamentos intermedios y poder decir qué célula es la que estamos estudiando en determinadas ocasiones. Le voy a poner un ejemplo de eso para que usted lo entienda. Bien, el filamento intermedio también forma parte de las familias del citoesqueleto, pero a diferencia de los anteriores, los filamentos intermedios no son tan dinámicos, son más estables y como dice aquí, ¿no? Estos le proveen estabilidad mecánica a la célula. Entonces, hay varios tipos de filamentos intermedios, pero en esta clase de hoy yo les presentaré quizás los que son más básicos. En este caso, más básicos, más utilizados y más importantes, que son la queratina, que la encontramos en los epitelios, la bimentina, que los encontramos sobre todo en las células que se derivan del mesodermo, el neurofilamento, que las encontramos en las neuronas, y las láminas nucleares, que las encontramos sobre todo en el núcleo. O sea, esquemáticamente, esto que tienes aquí es una célula de qué tipo, ¿ok? Si estos filamentos intermedios, que son aquí en verdito bien bonito, si son queratina, ¿ok? Esta célula tiene que ser una célula epitelial, ¿ok? Conocer el filamento intermedio en cuestión te ayuda a ti a poder decir qué tipo de célula tú estás estudiando. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante, qué relevancia puede tener eso. Bien, las queratinas nosotros también las llamamos citoqueratinas, ¿ok? Estas queratinas son filamentos intermedios que encontramos, como dice aquí, en mayúscula cerrada, todas las células epiteliales, ¿ok? O sea que si yo encuentro queratina en una célula, hasta que se demuestre lo contrario, esa célula es epitelial. Como decía la diapositiva anterior, los filamentos intermedios le proveen a la célula estabilidad. Entonces el filamento intermedio de queratina hace paquetes más grandes, más resistentes, que se llaman las tonofibrillas. Entonces esas tonofibrillas agarra cada célula epitelial y ¡puf!, la pega firmemente una a la otra. Por eso es que los epitelios son estructuras especializadas en el revestimiento. Por eso tú agarras tu piel aquí y tú la estiras y tú ves que tu piel no se rompe, ¿ok? Tu piel tú no la puedes arrancar. Claro, obviamente cuando tú sientes fuerza sí, pero tu piel es resistente. ¿Por qué?
Porque tus células epiteliales están firmemente adheridas una entre otra gracias a las uniones intercelulares en las que eventualmente participan estas tonofibrillas que están constituidas de filamento intermedio de queratina, entre otras cosas que veremos con más calma cuando estudiemos la clase de los epitelios. Por ejemplo, en tu mucosa oral, desde el punto de vista histológico, es muy similar a tu piel. Es un tejido que es resistente. Entonces, cuando estás comiendo, la boca no se te revienta, ¿ok? Claro, a menos que te comas un hueso muy filoso, una cosa así. Porque estos son tejidos que están diseñados para ser resistentes, ¿ok? Los epitelios están diseñados para resistir abrasiones y estrés mecánico. ¿Por qué? Porque tienen uniones intercelulares bien fuertes que los adhieren firmemente unos entre sí. Bien. Eventualmente estudiaremos esto que está acá a la derecha del punto de vista de la histología. Vamos a hacer una pequeña introducción, digamos, el día de hoy, o un pequeño spoiler. A veces me gustaría preguntarles a ustedes, pero el problema es que si les pregunto a ustedes, se me va el tiempo y la verdad es que yo me abarco mucho tiempo de la clase. Lamentablemente, no puedo interactuar mucho con ustedes porque si no, Dios mío, pasa lo que pasa los viernes. Terminamos prácticamente de noche. Los viernes yo lo hago porque yo sé que ustedes no tienen más clases después, pero ahorita yo no sé. Y por lo menos yo ahorita tengo otras cosas que hacer y la verdad es que no me puedo quedar aquí hasta la noche. Mucho. Entonces, por eso es que toca hacer esto como yo hacia ustedes y al final ustedes preguntan. Bien. Alguna vez, cuando las clases eran presenciales, yo le preguntaba a los muchachos cuáles son las capas de la piel. Y entonces me responden epidermis y dermis. Pues la verdad es que eso no está mal, pero tú tienes que llevártelo ya entonces a un nivel un poco más científico, un poco más profesional. Entonces, cuando tú estudias la piel, tú ves que las células son diferentes. Lo que está acá abajo no es igual a lo que está acá arriba. Entonces, esa diferenciación en las células de la epidermis, eso es lo que se llama diferenciación. Eso te explica a ti que la célula que está acá abajo no es igual a la que está acá arriba y la célula que está acá arriba tiene esta forma por algo. ¿Por qué? Porque sufrió diferenciación terminal que le permitió entonces cumplir una función. En la parte más profunda tenemos entonces el estrato basal. ¿Okay? En el estrato basal es que tú encuentras las mitosis de la epidermis. ¿Y por qué hay mitosis? Porque la epidermis está constantemente en recambio. Todo el día tú estás mudando piel, porque tu piel se expone mucho a todo el ambiente, por lo tanto se va desgastando. Así como tus zapatos, los zapatos no son eternos, la suela se va desgastando de tanto usarla. Lo mismo ocurre con la piel. La piel se va desgastando de tanto usarla, se va deteriorando, por lo tanto hay que estar constantemente renovándola. No solo aplica para la piel, aplica para en general todos los epitelios, pero bueno, nos vamos a concentrar en la clase de hoy con la piel. Entonces, el estrato este que es más grueso, que son células con amplio citoplasma, ¿okay? Bastante citoplasma, o sea que se ven rosadas las células, sobre todo, eso se llama estrato espinoso. Yo creo que más adelante hay una imagen con más aumento para explicarte por qué se llama estrato espinoso. Porque a veces cuando hay edema, se ven como unas espinitas entre las células que se llaman los queratinocitos. Bueno, esas espinitas son las famosas uniones intercelulares, ¿ok? Más acá arriba hay una capa que es más oscura, que son células con gránulos bien densos. Se llama capa granular. Capa granular, no capa granulosa, ¿ok? La granulosa está en el ovario. Y entonces acá arriba, más superficialmente, viene esta capa de células sin núcleo. Estas son células ya desvitalizadas. Esta capa se llama la capa córnea, ¿ok? O estrato córneo. Que todo esto está constituido de filamento intermedio de queratina. Bien. ¿Por qué esto ocurre? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la meta de todas estas células es eventualmente convertirse en elementos de la capa córnea.
¿Por qué? Porque la capa córnea, del punto de vista biológico y de la evolución, evita que nosotros perdamos agua por la piel. O sea, evita que nosotros nos deshidratemos. Si no fuera por esa capa córnea, nosotros iríamos perdiendo agua por la piel, que es lo que le sucede a las personas que se queman. Los grandes quemados tienen mucho desequilibrio hidroelectrolítico porque cuando se queman pierden su capa córnea y entonces quedan desprotegidos y obviamente son más propensos a infecciones, entre otras cosas, pero también fugan mucha agua. Entonces, esta es la función de la piel, perdón, de la epidermis, es producir células, en este caso completamente queratinizadas, que sirvan como una capa que evita que nosotros nos deshidratemos. Entonces, eso se llama diferenciación terminal. Eso le provee esa función especializada al epitelio, en este caso al epitelio de la piel, que es una función prácticamente exclusiva de él. Como les mencioné anteriormente, el músculo tiene otras funciones, la neurona otra función, y veremos a lo largo de la clase que cada célula tiene su función. En este caso, la función de la piel, entre otras cosas, es evitar que nosotros nos deshidratemos. También le dije, es una función también de revestimiento. La piel es resistente, no es que la piel, tú pasas al ladito de una pared y te roza y te rompe la piel. No, tu piel resiste eso. ¿Ok? Habiendo dicho eso, hay enfermedades donde las uniones intercelulares son débiles y entonces la piel ¡fum!, se separa, forma ampollas. Son las enfermedades estas vesicobulosas o ampolares, están los pénfigos, pentigoides, que son enfermedades autoinmunes. La propia inmunidad entonces le pega a estas proteínas que se encargan de que las células estén firmemente adheridas, las destruyen y ¡puf!, se separan. Que esa puede hacer muchas vesículas, muchos blisters, se llaman, muchas ampollas. Es que en inglés en inglés son bulas, en español son ampollas. Bien. Todo esto tú lo puedes rescatar de una simple epidermis. Bueno, ya te sabes entonces para el día de hoy cuáles son las capas de la epidermis. Acá está la dermis, entonces, que, bueno, no sé prácticamente aquí, pero bueno, eso es una forma de una introducción chiquitita, ¿ok? Eventualmente ampliaremos mucho más sobre el tema. Otro dato curioso, la queratina también hace las uñas, ¿ok? Tus uñas y las mías están con cantidad de queratina. El pelo también es queratina. Las escamas, las plumas, los picos, los cuernos, todo eso es queratina, ¿ok? Todo eso está constituido de queratina. Bien, entonces dijimos que la queratina está en la epidermis. Por lo tanto, yo quiero identificar si esta célula tiene queratina. Recordemos que la queratina es una proteína. Por lo tanto, yo debo tener métodos para poder contrastar esa proteína, esa queratina, o debo tener tinciones para poder ver queratina. Y si existen, ¿ok? Son estos métodos de inmunistoquímica. A manera de resumen, ¿qué se hace? En un laboratorio sintetizan un anticuerpo artificial que se une con esa queratina, ¿ok? Esa queratina funciona como si fuera un antígeno. Después de ese término antígeno, tú lo estudiarás con más calma en tu clase de inmunología. Entonces, cuando se une ese anticuerpo con ese antígeno, se genera un producto que se precipita y lo podemos ver a través de ese microscopio. Es lo que tú ves, por ejemplo, aquí a la derecha. PANK quiere decir panqueratina, o sea, una tinción que tiene prácticamente todas las queratinas. Porque habiendo dicho eso, hay varios tipos de queratinas que se encuentran en unas células epiteliales sí, en otras no. Hasta allá no voy a llegar porque ya eso es materia de la patología. Entonces, le eché a este tejido, le apliqué una tinción de panqueratinas y ves que el epitelio tiñó de chocolatito. O sea, mi epitelio reaccionó contra ese anticuerpo de panqueratina y entonces yo lo puedo ver positivo en el microscopio. O sea, las tinciones de inmunistoquímica, la inmunistoquímica, son tinciones. Eso no lo ve una máquina, eso lo ven los ojos del patólogo. Entonces, cuando yo tengo esto positivo aquí, quiere decir que en estas células hay filamentos de queratina, ¿ok? O sea que eso es un epitelio.
Cuando tú tienes dudas sobre un tumor que tú no conoces, que tú no sabes de dónde viene, tú le puedes mandar una tensión de pan-citoqueratina, que nosotros le llamamos la que tenemos nosotros, que es de amplio espectro, que es la citoqueratina AE1, AE3, esta que está aquí abajito, que es la que tenemos allá en el laboratorio. Es un tumor que tú no sabes qué es. ¿Por qué? Porque los tumores, así como se ven feos macroscópicamente, horribles, monstruosos, al microscopio también se ven así, horribles, monstruosos, que tú no puedes decir cuál es la célula de origen. O sea, cuando tú no sabes cuál es la célula de origen, pero tú te sabes la teoría. Tú sabes que si es un epitelio, tiene que tener filamentos de queratina. Por lo tanto, le mandas una tinción de citoqueratina AE1, AE3, y si eso es positivo, quiere decir que tú estás frente a un tumor epitelial. Y así tú haces un diagnóstico, ¿ok? Ya después le mandas otros marcadores que te ayudan entonces a ir avanzando más en el posible diagnóstico. Pero estas tinciones inmunohistoquímicas, en este caso, hablando de esta clase, te ayudan a identificar proteínas de queratinas. Y si yo veo proteína de queratina, si esto es positivo, quiere decir que yo estoy frente a un epitelio. ¿Qué quiere decir que yo estoy frente a un epitelio? Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo. Otro ejemplo es la vimentina, que para fines prácticos no sirve para nada, desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque eso lo marca prácticamente todo, es muy poco específica, o sea, eso no te hace diagnóstico nunca, pero bueno, es importante conocer la teoría. Así como la queratina es al epitelio, la vimentina es para las células que se derivan del mesénquima embrionario. O sea, las células que se derivan del mesodermo. O sea, todo lo que es prácticamente tejido conectivo, todo lo que es tejido adiposo, hueso, cartílagos, tejido fibroso, músculo, todo eso, te vas a un libro de embriología y buscas qué es mesodermo, todo eso debería ser positivo para vimentina porque esos tienen filamento intermedio de vimentina. Dentro de eso existen otros filamentos intermedios que son parecidos a la vimentina, pero son más específicos. Por ejemplo, tenemos la desmina, que la encuentras en el núcleo, y tenemos este GFAP, que es Glial Fibrillary Acid Protein, proteína fibrillar ácida de la glía, que es positiva en las células de la glía o los astrocitos. Los astrocitos los vamos a conocer con más calma cuando hablemos de la clase del sistema nervioso. El sistema nervioso no solamente son neuronas. Ponte que las neuronas son células efectoras. Esas neuronas necesitan células que les den apoyo y soporte metabólico. Las células que le dan soporte metabólico, entre otras cosas, a las neuronas son las células de la glía, donde la más abundante y la que tiene probablemente más funciones es el astrocito. Entonces, en este esquemita, así con estos colorcitos fancy, o bonitos. O sea, nosotros no vemos esto así, nosotros vemos todo en el laboratorio así. Nosotros vemos así, celestito y chocolate. No crean que nosotros vemos estas cosas pifiosas, ojalá. Esto es investigación. Por ejemplo, vimentina tiene la calponina, que es para ver células miopiteliales, SMA, que es Smooth Muscle Actin, eso para el músculo, desmina, que es para ver músculo también, y esta nesting, que ahorita no me acuerdo para qué es, porque eso no lo tenemos allá. Bien, vamos entonces a ver ciertos ejemplos. Que esto que tenemos acá, vamos a decir, inmunistoquímica, ¿ok? Tenemos un anticuerpo vimentina, en este caso antivimentina, que es positivo en el tejido fibroso. O sea, en las células que se derivan, de cierto modo, del mesénquima embrionario. Mientras que aquí tienes una islita de epitelio escamoso que es negativo para vimentina. Vamos a traducir eso. Quiere decir que lo que está en chocolate tiene filamentos de vimentina, filamentos intermedios de vimentina. Por lo tanto, eso se deriva del mesénquima embrionario. Y lo que es negativo, no. ¿Por qué? Porque lo que es negativo es epitelio. Lo que es negativo son filamentos intermedios de queratina. Entonces, así es como tú vas usando entonces la inmuno, viendo cosas que sí y cosas que no. Eso te ayuda entonces a hacer un diagnóstico. Obviamente no vamos a hacer énfasis en este ejemplo porque es muy avanzado,
pero enfócate en más o menos cómo funciona esto. Bien, eventualmente conoceremos estos tejidos, obviamente en HY, no en inmuno. Bien, esto que está acá es un apéndice secal. Esta es la pared del apéndice. Aquí está la mucosa del apéndice, después la conoceremos. Después la mucosa viene la lámina propia. Después hay una capita que se llama la capa muscularis de la mucosa. Esa capa es músculo liso. Entonces ves aquí que esa capa de músculo liso fue positivo para desmina. Recuerda que es un filamento intermedio que se encuentra en las células musculares. Sin embargo, fue negativo en la mucosa, que es epitelio. Esa desmina también es positiva en los filamentos intermedios de esta capa muscular bien gruesa del apéndice, mientras fue negativa en las otras áreas. Entonces, si tú quieres identificar tejido muscular, una tinción útil de inmunohistoquímica para ver eso es la desmina, porque tú sabes que en el músculo hay filamento intermedio de desmina. También te sirve para ver otros, y ahora sí, tumores. Por ejemplo, este que está aquí es un leiomioma. Dame un poquito de agua. Un leiomioma. Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. ¿Ok? Los leiomiomas son los tumores más comunes de las mujeres. Profe, Dime. en el apéndice, en la imagen donde está la mucosa, los chocolates, usted dijo que era un músculo. ¿Me puede repetir el nombre? Muscularia de la mucosa. Esto aquí donde está el cursor. Musculares de la mucosa. Sí, muscularis de la mucosa. Lo que pasa es que todavía no hemos Gracias. entrado al apéndice como tal, pero después te lo voy a enseñar con más calma. Y quizás regresamos acá para que lo veas mejor. La muscularia de la mucosa. Bien, relación al leiomioma. Es el tumor más común de las mujeres. Son los tumores que son los mal llamados fibromas. ¿Ok? Entonces, lección hasta el día de hoy. Más nunca le llaman a eso fibroma. Eso no es un fibroma. Los tumores que aparecen en el útero, que surgen en el útero, les llaman fibromas. Eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque esos son tumores que se originan del miometrio. El miometrio es músculo. Eso es músculo liso. Un fibroma es un tumor con una histogénesis, o sea, un origen histológico totalmente diferente. Bueno, cuando tú ves un leiomioma en el microscopio, se ve como un tumor de células fusiformes, o sea, células alargadas. Muchos tumores pueden adquirir esa morfología, muchos tumores. Entonces, tú dices, bueno, yo sospecho que eso puede ser un leiomioma. Entonces, ¿cómo tú confirmas tu sospecha? Aparte de con la morfología de las células. Bueno, tú le mandas una desmina. Si eso es positivo, eso te confirma que el tejido en cuestión es músculo liso, es músculo en general, y más la morfología, tú puedes decir con seguridad que eso es un leiomioma. Claro, no es tan fácil como esto, pero te estoy diciendo cómo se usa el inmuno. Para entender esto, por usarlo, tú tienes que implementar otras cosas. Tienes que saberte la teoría, la ubicación anatómica, las características macroscópicas, microscópicas, y después el inmuno. Y después tú integras todo y haces un diagnóstico. O sea, tú no creas que tú vas a comenzar a diagnosticar hoy. No, tú apenas estás aprendiendo las cosas básicas. ¿Ok? Por ejemplo, acá en esta esquina inferior derecha está un tumor maligno. ¿Ok? Un rhabdomiosarcoma. Rhabdo de estriado, mio de músculo y sarcoma de tumor mesenquimal maligno. Por cierto, estos nombres fancy, eso tú lo aprendes en una clase de patología que se llama la nomenclatura del cáncer. Ahí tú aprendes de dónde salen todos estos nombres tan rimbombantes. Bien, este es un tumor de células esqueléticas, pero es un tumor maligno. Como son, por ejemplo, células de músculo esquelético. Como es músculo, al final del día, debe tener filamento de desmina. Por lo tanto, le manda el inmuno y es positivo. Entonces, esa positividad, más las características morfológicas, más lo que te lees y estudias, tú puedes decir que es un rhabdomiosarcoma. La pregunta aquí sería, entonces, ¿cómo diferencio yo un leiomiosarcoma de un rhabdomiosarcoma? ¿Cómo sé que es músculo liso o músculo esquelético? Bueno, por la morfología, ¿ok? La morfología es distinta.
Pero repito, ya eso está en un nivel que excede el alcance de este curso. Y por supuesto, después de eso, tú puedes mandar otras tinciones de inmuno que te ayudan a ir achicando el diagnóstico y también a ir descartando ciertas cosas. Así es como se usa más o menos esto. Ah, mira, aquí está la cosa que estaba sufriendo. Bien, esto que está aquí a mi izquierda, que asumo que también es la de ustedes, esto es tejido cerebral. Ya conocimos la clase anterior a las neuronas. Ves que son células enormes, colosales. Y ves que en el fondo se ve rosadito y como unos pelitos, que es así como fibrilar. Se llama neuropilo. ¿Okay? El neuropilo es el tejido que le da sostén a esas neuronas para que cumplan todas sus funciones. En ese neuropilo tú encuentras otras celulitas más chiquitas. ¿Okay? Esas celulitas más chiquitas se llaman las células de la glía. Entre ellas, la más abundante es el astrocito. Astrocito porque el que lo descubrió dijo que él tiene una forma de estrella. Pero ves aquí que por H y E, esto no parece ninguna estrella. Entonces, ¿por qué él dijo eso? Bueno, tú puedes comprobar eso haciéndole a estos tinciones de inmunohistoquímica, haciéndole un GFAP. Recuerda que esta tinción es positiva para los astrocitos. Y ves con el GFAP, ves cómo se resalta el astrocito. Aquí está el centro de la célula y ves cómo tiene como unas proyecciones, unas dendritas que se extienden desde el centro de él hacia la periferia. Verás que sí parece como una estrellita. Entonces, gracias a GFAP, tú puedes resaltar bien bonito la morfología de estrella del astrocito. Ves que gracias a esa tensión de inmuno, entonces yo pude determinar que efectivamente ese es un astrocito. Bien, ¿para qué sirve esto? Bueno, tienen un paciente que le salió un tumor en la cabeza. Obviamente el tumor no siempre te lo mandan todo, te mandan pedazos chiquititos, ¿ok? Y queremos darle un diagnóstico a ese tumor, porque no, los tumores tienen muchos diagnósticos diferenciales en la cabeza, entonces cualquier cosa. Y más a veces hay tumores que son pobremente diferenciados, que por morfología solita, tú jamás puedes decir qué es. Entonces, yo sospecho que esto es una metástasis de un cáncer de colon, que es un cáncer que sería epitelial. Entonces le mando la citoceratina A193 y es negativa. Quiere decir que eso no es ninguna metástasis. Pero entonces digo, bueno, entonces puede que sea un tumor originario de la glía, o sea, del sistema nervioso central. Entonces le mando un GFAP y resulta que es positivo. Entonces eso me ayuda a mí a corroborar que yo estoy frente a un tumor de origen glial, porque por supuesto no tiene el mismo pronóstico ni tratamiento una metástasis que un tumor de origen primario del sistema nervioso central. Después hay que clasificarlo, si es un glioma de alto grado, de bajo grado, pero bueno, todo primero hay que hacer un diagnóstico, hay que saber qué tipo de célula yo estoy viendo para poder hacer un diagnóstico que le va a significar al paciente un tratamiento y un pronóstico. Eso es fundamental. Hasta este punto, usted tiene que saber que el cáncer no es una sola entidad. Eso es como decir que usted va el día de mañana a rotar y tiene un paciente con diagnóstico de infección. No, este paciente viene por una infección. ¿Es un diagnóstico? Por supuesto que no. ¿Infección de a dónde? ¿Y qué microorganismo es el que está causando eso? Porque si es una infección por hongos o por bacterias, el tratamiento es el mismo. No, claro que no. Tú tienes que entonces aislar el bicho ese para poder dar un tratamiento dirigido al paciente. Hasta que tú no hagas eso, nunca vas a poder sacar al paciente o lo vas a demorar demasiado. Y en esa demora, el paciente se puede ir deteriorando y le puede ir mal. Entonces, hay un mal concepto que creemos que el cáncer mínimo es una sola entidad. No, de cáncer hay un montón de diagnósticos de tipos histológicos y cada uno va a tener su distinto pronóstico. ¿Okay? Hay unos que son muy malos, pero hay otros que no son tan malos y al paciente pues le va bastante bien. Entonces es la importancia de conocer estas materias, conocer qué es una célula para poder hacer un diagnóstico adecuado, de manera que el día de mañana, Dios no quiera, a tu mamá le sale un cáncer. Te lo pongo personal para que sea personal.
que tú sepas que el cáncer no necesariamente tiene que ser una sentencia de muerte. Pues un cáncer de buen pronóstico, que la señora quizás no vivirá 100 años, pero vivirá unos buenos 10, 15 años. ¿Okay? No estamos en los tiempos de antes que cáncer era igual a muerte, ¿no? Ahorita mismo tú haces un buen diagnóstico, con un buen pronóstico, y el paciente le va relativamente bien, dependiendo de qué tipo sea. Entonces, cáncer no es sinónimo de muerte. Pero para poder decir eso, hay que hacer un adecuado diagnóstico. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Sin tratamiento no hay pronóstico y sin eso no hay medicina. Entonces, todo esto es fundamental para poder llegar a un adecuado diagnóstico. Y después eso hay pruebas moleculares y un montón de cosas que pues el asunto se pone pues más interesante. Bien. También en las neuronas encontramos los filamentos intermedios, ¿no? En este caso será el neurofilamento, que se encuentra sobre todo en los axones. Y veremos en la próxima clase que en el núcleo se encuentran ciertas proteínas que se llaman las láminas nucleares, que ayudan a formar la estructura que soporta, o mejor dicho, que le da soporte al núcleo. Bien, ya he hablado un poquito de esto, pero vamos a volver entonces a corroborarlo, ¿no? Que vamos a ponerle más acción a esto. Ahora estamos tomando unos 2 minutos y seguimos. Ok, vamos a seguir entonces. Bueno, ponte que tienes un paciente tú de 60 años, que el tipo está con pérdida de peso, malestar general, y entonces está con anemia. Pues ponte que el tipo tiene una hemoglobina que está en 8, eso es bajito, ¿no? Lo normal es 16 por ahí arriba. Entonces tú lo estás estudiando buscándole, obviamente, su control de endoscopía, y le hacen esta endoscopía. El gastroenterólogo dice que hay un pólipo, una masa ulcerada, pues, y entonces saca este pólipo y te encuentras esto que está acá. Bien. Esto que está aquí, el recubrimiento de superficie, y esto que está acá abajo es completamente anormal, ¿ok? Estas celulitas que se ven claritas por ahí
esas celulitas no son de ahí. Evidentemente son neoplásicas, evidentemente son malignas. Vamos a terminar aquí para poner otro ejemplo. Las células son malignas. Entonces, ¿son malignas de dónde? ¿De dónde viene eso? ¿Es primario del colon o viene de otro lado? ¿Por qué? Porque si es primario del colon, tiene un tratamiento, y si viene de otro lado, tiene otro tratamiento y tiene otro pronóstico. Por ejemplo, si es primario del colon, al paciente lo operan y ya con eso le va bastante bien. Sin embargo, si es una metástasis, ¿para qué la vas a operar? Si eso ya está regado, tienes que usar terapia sistémica, quimioterapia, radioterapia, lo que sea que entre en boga. Entonces, para eso la inmuno es bien útil, para determinar qué tipo de tumor yo estoy estudiando cuando yo tengo un tumor que es desconocido, que aunque usted no lo crea, eso sucede. Déjeme si puedo usar otro ejemplo con más aumento. A ver, porque tengo rato que no entro a este sitio. Veamos si funciona. Tengo la fe de que sí será así. Si no, se las debo. Denme un segundito. Perfecto. Voy a transmitirle aquí en mi Safari. Transmitir Safari. Bien, esta es una página bien chévere que se llama Path Presenter. Es como el homólogo del Histology Guide, pero para cosas patológicas. Patológicas, pues. Para cosas anormales. Vamos a ver pues todos por página para ponerle uno bonito. Vamos a ponerle este carcinoma escamoso, pues. Uy, ¿qué pasó? Está lodeando. Oficial. Vamos a ver cómo es que se hace aumento. Ok, eso funciona. Debe ser aquí. Mucho. Menos aumento. Bien, evidentemente tú miras esta biopsia, te dicen que esto es un ganglio inguinal que le salió a un paciente, que le creció, mejor dicho, no que le salió. Y tú dices, pero ¿qué diablos es esto? La cosa aquí está toda morada, está toda rosada, y lo cierto es que no veo prácticamente remanente de ganglio. Ah, mira, aquí hay remanente de ganglio. ¿Ves esto que es morado así? Vamos a hacer el aumento para que lo veas. Eso es tejido linfoide. Son puros linfocitos chiquititos. Cuando yo veo eso, yo puedo decir, ah, bueno, sí estoy en un ganglio linfático. Pero esto que está acá no pertenece a un ganglio. ¿Ok? Tú vas aquí. ¿Qué pasó? No se tildió. Se tildió. Este sitio es demandante. Ok, vamos de nuevo. Vamos a tratar de refresharlo. A la vida, vamos bien. Creo que había puesto el squamous carcinoma. Bien. Mucho. ¿Ves estas células que están aquí? Estas células son diferentes a las del ganglio. ¿Okay? Son células, para que te hagas una idea, son células con abundante citoplasma. Son células que parecen ser epiteliales. Otra cosa que tienen estas células son estas estructuras rosaditas que ven aquí.
que hay bastante acá abajo, por cierto. Eso es queratinización. Eso es algo que hacen los carcinomas de origen escamoso. Entonces, es que se tildea. Ya estoy viendo que como que está muy sobrecargado de algún lado. La pregunta es, yo tengo ese paciente con ese ganglio, ¿qué diagnóstico le pongo a eso? Bien, lo primero es que tengo células que no pertenecen al ganglio. Cuando tú tienes eso es indicativo de metástasis. Lo otro que te quería enseñar es que esas células no se ven organizadas como las que yo te pongo en esta imagen acá. Tú ves que este epitelio escamoso se ve todo bien organizadito, pero esas células allá están en muchos patrones distintos, son de diferentes formas, diferente tamaño de núcleo. Se llama pleomorfismo, o sea, pleo de muchos, morfismo de forma. Eso lo hacen también los cánceres. Entonces ya con esas características yo te puedo decir, yo estoy frente a algo maligno. Ahora yo quiero determinar qué es lo que estoy viendo y si la morfología no es suficiente, yo sospecho que es un carcinoma escamoso, ¿qué hago? Carcinoma, porque es un tumor, un carcinoma es un tumor maligno epitelial. Yo le mando una tinción de queratina por inmuno y si es positivo, eso confirmaría mi diagnóstico. ¿Ok? Para eso sirve el inmuno, para determinar el origen de una célula que antes yo no conocía. Y el fundamento de eso es conocer las proteínas que tiene la célula. En este caso son proteínas de filamento intermedio, pero también puede identificar otras cosas, factores de transcripción, un montón de cosas más. Pero vamos a centrarnos en los filamentos intermedios. Entonces yo creo que esa ya era la A. Entonces, yo entonces voy a identificar esto que está acá abajo, le mando inmuno y me ayuda a determinar si esto es primario de aquí, porque eso lleva un tratamiento, o si eso es una metástasis. Entonces, eso lleva otro tratamiento. Entonces, en todo eso participa el inmuno, porque hay veces que por morfología, a veces no es suficiente. De hecho, es mejor cubrirse en salud y mandar el inmuno para estar seguros, para no gatillar un tratamiento que sea innecesario o injustificado o que sea no correcto debido a un diagnóstico que no fue correcto. La verdad es que uno no quiere eso, ¿no? Uno quiere que el paciente tenga el mejor diagnóstico posible. Ahora sí, para terminar, un poquito las inclusiones citoplasmáticas. Hay veces que la célula acumula cosas dentro de su citoplasma, cosas que pueden tener función u otras cosas que no pueden tener función. Por ejemplo, esto que usted ve aquí a la derecha, esos son adipocitos, o sea, células que almacenan grasa en su citoplasma. Eso sí tiene función porque en determinadas circunstancias esa grasa puede ser utilizada como energía. También, por ejemplo, los hepatocitos del hígado pueden almacenar glucógeno. Ese glucógeno es importante porque esos son depósitos de azúcar. Ese glucógeno te sirve a ti cuando tú no estás comiendo para que tus células tengan algo de energía. Por eso es que cuando tú estás durmiendo, tú no te mueres de hambre. ¿Ok? De hecho, ponte que tú duermes 8 horas. Yo no sé usted, yo duermo mis 8 horas tranquilo. Duermo 8 horas y yo no amanezco, ay Dios mío, me estoy muriendo, a pesar de que no he comido. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene sus reservas de glucógeno que se utilizan cuando yo no estoy comiendo. ¿Okay? Eso yo creo que usted lo conocerá mejor cuando da entre fisiología y fisiopatología, pero es para que tengas un ejemplo. También tu cuerpo puede depositar melanina, en el caso de la piel, ya hablamos de la lipofuscina. La lipofuscina sí no tiene ningún tipo de función metabólica como tal, y también los macrófagos pueden depositar o acumular, mejor dicho, hemosiderina, que eso es hierro principalmente. Bien, entonces esto que está acá es otra epidermis. Ves aquí como en la capa basal se ve chocolatito. ¿Okay? Eso chocolatito es pigmento de melanina. Las personas que son más negritas van a tener más pigmento de melanina. Eso es lo que le provee el color a la piel. La piel, por ejemplo, que es de los pezones, que es un poco más oscura, siempre va a tener bucopigmento de melanina, y recuerda que ese pigmento de melanina se ve hacia el estrato basal. Y recuerda, la melanina la sintetiza el melanocito, pero él se la transfiere a los queratinocitos vecinos.
por medio de vesícula de transporte también, para que sepan eso. Esto que tú ves acá, estos son hepatocitos, esto es un hígado. Son células grandototas con abundante citoplasma. Estos grumitos que son chocolatitos, eso es hemosiderina, ¿okay? Hierro. Hay veces que el hepatocito no tiene cómo metabolizarlo frente a ciertas enfermedades de depósito y comienza a acumular mucho hierro, mucha hemosiderina en ciertas condiciones, ¿ok? Algunas patológicas, otras quizás no necesariamente. El punto es que quizás en un inicio eso es inofensivo, pero cierto es que cuando se acumula demasiado, puede entonces interferir con el mecanismo o las funciones habitual del órgano en cuestión. En este caso, la función del hepatocito. Y realmente esto que no tiene ninguna función como tal. No hay función de esa hemosiderina en exceso. O sea, eso es patológico. Bien, esa será la última. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Profe, este tema también es para el quiz del viernes. No, el quiz del viernes viene hasta lo que dimos el viernes. Ok, gracias. Sería en tal caso para el otro viernes. O sea, lo que damos una semana viene para el quiz. Profe, una consulta. Eso de los Sí. carcinomas, para nosotros identificar, primeramente, obviamente, primeramente tenemos que saber, por ejemplo, el ganglio, la célula de ganglio. Pero si, por ejemplo, en el examen a mí se me olvida cómo son las células, yo lo puedo identificar en el sentido de que si hay un desorden de formas, es carcinoma. Bueno, es que lo que pasa es que yo no quiero saltar a ese tema porque para hablar de carcinoma, para hablar de algo patológico, lo primero que tú tienes que saber es cómo se ve lo normal. Tú tienes que ser experta en histología, que es lo que tú estamos viendo ahorita apenas, para poder entonces diagnosticar algo patológico. Mira, por ejemplo, yo tengo esta clase acá, déjame ver si la puedo lodear. La puedo cargar, mejor dicho. Para enseñarte más o menos cómo funciona este asunto de la morfología. Las neoplasias. Era 2020, yo tenía una más nueva. Esta misma. Para que cargue. Digo, tú tienes tumores que son bien desdiferenciados, son tumores horribles. Probablemente esos son más fáciles de diagnosticar. El problema real lo tienes cuando tú estás frente a un tumor bien diferenciado. O sea, un tumor que se parece a su célula de origen. ¿Por qué? Porque ahí los cambios son más sutiles. O sea, no hay método para decir, en este caso, método automático para decir si es o no es. El único método es tener un ojo bien entrenado. Esa era la respuesta al final, pero te lo quiero enseñar con un poco más de detalle. Realmente no hay método así absoluto ni nada. Tienes que tener un ojo práctico, un ojo que tenga experiencia. Así como si tú quieres ser cirujano y quieres operar, no hay caminos cortos para hacer la cirugía más rápida. La experiencia te lo va a proveer y ahí es que tú adquirirás experiencia. Mira, por ejemplo, esto que está aquí son células evidentemente malignas. Todas estas glándulas, todas son diferentes una de otra. Y si bajáramos, viéramos que las células todas son diferentes. O sea, aquí hay pleomorfismo evidente. Aquí es facilito decir que esto es un carcinoma. En este caso, como hace glándulas, es facilito decir que eso es un adenocarcinoma. ¿Okay? Cuando te lo ponen así es fácil. Por ejemplo, tienes este otro acá que ves que hace queratina, hace queratinización. Es un carcinoma que tiene diferenciación escamosa. Cuando yo veo esto así, ves que hace islas irregulares que se meten. Es fácil decir, con toda seguridad, es un carcinoma escamoso. Vamos a ver cuál te puedo poner así bien bonito. Mira, por ejemplo, este carcinoma. O sea, esto tienes que estudiarlo porque hay carcinomas que tienen sus características y otros que no. Y no es de que, viendo, no. Eso requiere su año de entrenamiento. Por eso nosotros tenemos que hacer residencia. Tenemos que hacer 3 años de residencia
para aprender a ver estas cosas. Esto es un carcinoma vasocelular. A ver qué más te puedo enseñar yo. Uno que sea bien diferenciado. ¿Será que tengo? No, creo que no voy a tener. Entonces, decirte hoy que tú vas a saber diferenciar un tumor porque sabes histología, todavía no es suficiente. Lo primero es saber histología. Pero después que tú sabes histología, no tengo. Después que tú sabes histología, entonces tú, si quieres, puedes aprender patología. Y ahí es que vas a aprender entonces otras cosas, pero no es tan fácil como decir, es que es diferente y ya. La verdad es que pues, esto requiere bastante horas de práctica y de estudio para poder diferenciarlo, y aún así esto demora y aún así uno se puede equivocar. Tiene su dificultad y tiene también su responsabilidad. Así que yo te lo puse hoy fácil, pero la verdad es que requieren bastante más que eso. Requiere mucho más que eso. Y eso, pues, eso no forma parte de este curso. En este curso yo te voy a enseñar lo normal. Tienes que saberte bien lo normal para que después tú sepas identificar lo anormal. Y lo vas a hacer rápido quizás cuando tengas una buena curva de aprendizaje, que eso se aprende metiendo de buco hora a esto. O sea, no es una cosa que se aprenda rápido, no. Lamentablemente en la medicina caminos rápidos no hay. Los caminos rápidos son caminos peligrosos. Entonces requieres práctica, estudiar y repetir. Y otra cosa, también consultar, que es una cosa que también le toca a uno. No estoy seguro, tú se lo pasas a otro y hey, ¿tú crees que esto es eso o te parece? Alguien con más experiencia, alguien con otra manera de ver las cosas. Todas esas cosas son importantes en este trabajo. Segundas opiniones, o terceras o cuartas, a veces entre más mejor. Y profe, una consulta, discutiendo con unas compañeras, ¿puede ponerla donde está la capa basal, la melanina que usted habló antes en la diapositiva que mostró? Sí, te voy para allá. Dame chance. La piel. No, abajo, era una de las últimas. Esta. Esa. Mm, La capa de melanina es la capa chocolatita solamente, ¿cierto? Y lo que está arriba sería la capa basal. ¿O es todo No, de no, 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 chocolate? no, 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 no. La melanina no es una capa. La melanina es un pigmento que suele encontrarse en el estrato basal. ¿Ya? No es una capa, la melanina es un pigmento que suele encontrarse en los queratinocitos de la capa basal. Y entonces la melanina sería los chocolates solamente o sería los chocolatitos y lo morado que está arribita. Estos chocolates, ¿okay? Estos chocolatitos es la melanina. Los morados arriba son los núcleos, que eso es hematoxilina. Los chocolatitos, esto es melanina. Todo lo que va en el estrato basal. Está bien negrito, por cierto. Gracias. Vale, ¿qué más? Profe, esa es una imagen de piel. Déjame ir para atrás. Correcto. Esto es una piel. Sí, esto es una piel. Tiene toda la... ¿Y por qué yo sé eso? Porque aparte de ser un epitelio escamoso, tiene arriba la queratina. ¿Ok? La queratina esa que te dije que evita que se deshidrate la célula, la queratina tú solamente la encuentras en la piel. Por ejemplo, en la cavidad oral, que también es epitelio escamoso, no hay queratina, así, perdón, estrato córneo, no estrato córneo, porque en la cavidad oral la deshidratación de los tejidos no es un problema. Ahí no importa, pero sí importa eso en la piel. Entonces, una forma de diferenciar cuando estás con piel, la piel tiene que tener, valga la redundancia, estrato córneo. Eso es fundamental, eso es sí, sí porque sí. ¿Okay? Eso es una ley de la histología. Profe, en este caso sería piel delgada, ¿verdad? Sí, piel delgada. Igual cuando entremos en este negocio, yo te voy a poner busco imágenes de piel gruesa, piel delgada, para que veas que son, pues, tienen sus diferencias que son fáciles de ver. La verdad es que no es muy difícil. Profe, otra pregunta. Sí. En los microfilamentos de actina no se Ajá. encuentra la troponina ni la tropomiosina. Eso se encuentra en la sarcómera.
Todas esas proteínas auxiliares o proteínas, todo eso se encuentra en la sarcómera. Troponina, troponiosina, también ahí está una que hay un montón, que ahorita mismo pues no me acuerdo porque tengo que revisarme la clase de nuevo, pero todo eso es parte de la sarcómera, que es el aparato contráctil. Entonces lo vamos a ver en la clase del músculo. Acá no. No, todavía no, porque esto ya es un poquito más avanzado. No, o sea que el Obviamente. microfilamento no tiene esas proteínas. No, lo que pasa es que el microfilamento es, no la tiene. El microfilamento es parte de la sarcómera. Entonces en la sarcómera es que tú encuentras todo ese montón de proteínas. El microfilamento es parte de la sarcómera. ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas, dudas, comentarios, curiosidades. Bueno, si no hay más nada, entonces nosotros nos veríamos entonces hasta el viernes, ¿ok? Acuérdense de su quiz. Bueno, muchachos, los dejo entonces para que hagan sus cosas. Chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Gracias, Chao. profe, igual. Chao. Chao. Chao.